Dios les bendiga. Nos reunimos como cada semana. Quería entonces mencionarte lo que el mundo dice. El que me la hace, me la paga, ¿no? Así dice siempre el mundo cuando alguien nos hace daño. Pero mira lo que te dice Dios. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Amén. El tema del día de hoy, ángulos complementarios y suplementarios. Cuando hablamos de ángulos complementarios, nos referimos a un par de ángulos cuyas medidas suman 90 grados, ¿no? En este caso nos referimos al ángulo recto. Por ejemplo, si un ángulo vale 60, su complemento sería 30, porque 60 más 30 suman 90. Si yo tengo un ángulo que vale de repente 26 grados, el complemento de 26, ¿quién es? 64, ¿no? Porque los dos deben sumar 90 grados, ¿no? O simplemente el resto de 90 a 26 y la diferencia es 64, es el ángulo que me piden calcular, ¿no? En este ejemplo. Y si me refiero a ángulos suplementarios, me refiero a un par de ángulos cuyas medidas suman 180 grados. En este caso al ángulo rectilíneo o al ángulo llano, ¿no? Dos ángulos deben sumar 180 grados. Si doy el suplemento de 120 será pues 60, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, como 120 y 60 suman 180, se les llama ángulos suplementarios. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el suplemento de 84 grados? Simplemente le resto 180 menos 84, 96. O sea, el suplemento de 84 es 96, porque ambos suman 180 grados, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de ángulos, complementarios y suplementarios. Si hablamos de complementarios, un par de ángulos que deben sumar 90 grados. Suplementarios, un par de ángulos que deben sumar 180 grados. Aquí vamos a trabajar con estos ejercicios. Dice, calcula el complemento de 20 grados. Calcula el complemento de 50 grados. Y aquí tenemos unos 6 ejercicios de complementos. Simplemente restamos 90 grados menos 20 y de esa manera voy a hallar el complemento de 20 grados, ¿no? A ver, vamos a empezar por unos cuantos ejercicios. Aquí, por ejemplo, ya hemos resuelto el complemento de 20 grados. Sería 90 menos 20, 70 grados. El complemento de 0 grados sería 90 menos 0, 90 grados. Aquí en la copia que ustedes van a sacar, aquí dice igual, ¿no? No es igual, es una flechita. Es una flechita porque no puede ser 20 igual a 70, es imposible. Entonces me refiero de que el complemento de 20 grados sería 90 menos 20 igual a 70. Entonces corrijan aquí, es una flechita, ¿ya? Entonces aquí tenemos el complemento de 50 grados sería 90 menos 50. Vemos aquí, 90 menos 50. Aquí ponemos 50. Sería la diferencia 40 grados, ¿no? Y así van a hallar ustedes estos demás ejercicios. Aquí tenemos un problema. En el número 2 dice, la medida de un ángulo es 30 grados. Un ángulo vale 30 grados. Calcula el doble de su complemento. ¿Cómo planteamos este problema? Dice, la medida de un ángulo es 30 grados. Yo sé que el ángulo vale 30 grados. ¿Cuál será el doble de su complemento? Aquí está el ángulo de 30 grados. Ahora, para hallar el doble del complemento, tengo que primero hallar el complemento. Entonces, si el ángulo vale 30 grados, ¿cuál será su complemento? 90 menos 30, el complemento es 60 grados. Ahora, como ya tengo ya el complemento del ángulo 30 grados, ahora voy a dar el doble. Nos piden entonces el doble de su complemento. Sería entonces el doble de 60, que su complemento será 2 por 60, 120 grados, ¿no? Esta es mi respuesta. El doble del complemento será entonces 120 grados. Siguiente ejercicio. Dice, si al complemento de un ángulo se le aumenta 30 grados, resulta igual al doble del ángulo. En este caso yo no conozco al ángulo. Acá sí, el ángulo era 30 grados. Aquí no conozco el ángulo. Y es más, aquí nos piden calcular ese ángulo que no conozco. Bueno, en este caso vamos a poner al ángulo un valor. Al ángulo le voy a poner el valor X porque no conozco. Entonces, si el ángulo es X, ¿cuál será su complemento?
El complemento de ese ángulo será 90 menos X, ¿sí? Ahora, si al complemento de un ángulo nos referimos a si al complemento de este ángulo, o sea, a 90 menos X, a este complemento le voy a agregar, le voy a sumar 30, dice que eso va a ser igual, o resulta, o es igual al doble de este ángulo. Entonces, ¿cómo podemos plantear? Si yo ya conozco que el ángulo es X y su complemento sería 90 menos X, en este caso dice que este complemento, me refiero a 90 menos X, le voy a sumar 30 grados. A ver, vamos a ver. Si yo leo cada frase, voy a interpretarlo de esa manera. Si al complemento de un ángulo, o sea, a este ángulo que está aquí, 90 menos X, si este complemento de ángulo, estoy planteando a este complemento del ángulo, a este complemento le voy a agregar, dice 30 grados. Le voy a agregar, o sea, más 30 grados. ¿Qué va a pasar? Resulta igual, o sea, esto va a ser igual a ¿cuánto? Al doble del ángulo. ¿Quién es el ángulo? X. ¿Y el doble del ángulo quién es? 2X. ¿Está bien? Este es el planteo. Nuevamente voy a parafrasear. Si al complemento de un ángulo, aquí está, 90 menos X, se le aumenta 30, resulta igual al doble de dicho ángulo, al doble del ángulo. Ojo que me piden calcular cuánto vale el ángulo, o sea, cuánto vale X, ¿sí? Y tenemos aquí a una ecuación. Bueno, X va a ser nuestra incógnita. Vamos a resolver esta ecuación. Voy a poner aquí igual 2X. Este menos X pasa al segundo miembro con más X. Estoy en el primer miembro, me quedo con 90 grados, y este 30 que también está en el primer cuadrante, no pasa a ningún lado, sigue estando en el primer cuadrante, 30 grados. Entonces aquí voy a poner de esta manera, voy a ordenarlo. Entonces tenemos aquí 90 más 30 que están en el primer cuadrante. Ojo que 30 permanece en el primer cuadrante que estoy hablando. En el primer miembro, 30 está en el primer miembro, entonces sería 90 más 30. En cambio, menos X que está en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo contrario. Tenemos una ecuación y vamos a resolver. 90 más 30, 120. Y 2X más X sería acá 3X, ¿no? Entonces, este 3 que está multiplicando X baja a dividir, o sea, 120 entre 3, podemos también poner así, 120 entre 3, eso va a ser igual a X, donde X es igual a 40, ¿no? X es igual a 40. ¿Y quién es X? El ángulo que nos piden calcular, ¿no? O sea, mi respuesta sería que el ángulo que nos piden calcular vale 40 grados, ¿no? Esta es mi respuesta. Este es un planteo de ecuación. Para poder, ustedes van a tener que resolver ejercicios también en las tareas que se les va a dejar. Tienen que plantear bien, leer bien el problema, entenderlo, leer 2, 3, 4 veces y entiendan lo que van a hacer. ¿Amén? En este siguiente ejercicio, en la número 4, si acá nos pedían el complemento, acá ahora nos piden el suplemento. Voy a resolver pues unos cuantos ejercicios. A ver aquí. El suplemento, igual aquí, ¿no? Es una flechita, no es igual, es una flechita. Una flechita. Sino que no tenía el símbolo de flechita, se ha puesto igual, pero es una flechita. Entonces, me piden acá el suplemento de 180. 180, su suplemento, ¿cuánto le falta a 180 para hacer 180? 0, ¿sí? O si no, también puedo poner 180, le quito el ángulo de 180, el valor es 0 grados, ¿no? ¿Cuál es el suplemento de 150? El suplemento de 150 será pues a 180 lo que le falta para hacer 150. A ver, 180. Le quito 150, ¿cuánto sería? 30 grados, ¿no? Lo que le falta a 150 para hacer 180 sería 30 grados, ¿no? Esta es mi respuesta. El suplemento de 150 es 30.
porque 150 más 30 me debe dar 180 grados. Como aquí, el suplemento de 180 es, ¿cuánto? 0. Porque 180 más 0 es 180. Aquí, por ejemplo, el suplemento de 0 grados sería 180 menos 0, 180, ¿no? Aquí tenemos dos ejercicios, dos problemas. Vamos a plantear. Si el suplemento de un ángulo es 100 grados, ¿cuánto mide el ángulo? Si el suplemento de un ángulo, no conozco el ángulo, entonces, si el ángulo es X, porque no conozco, el suplemento, ¿cuánto será? El suplemento será, ¿cuánto? 180 menos X. Este es mi suplemento. Si el suplemento de un ángulo es 100, dice que este suplemento, ¿a quién va a ser igual? Dice, este suplemento, aquí empieza mi planteo. Dice, si el suplemento de un ángulo, hasta aquí, el suplemento de un ángulo que es esto, ¿sí? 180 menos X, este suplemento dice que es igual ¿a cuánto? A 100 grados. Este suplemento es, la palabra es significa igual, es 100 grados. Es 100 grados. Este es mi planteo. Si el suplemento de un ángulo dice que es 100 grados, ¿cuánto vale este ángulo? 180 menos ¿cuánto me da 100? ¿Cuánto? 80, ¿no? X, ¿cuánto debe ser? 80 grados. Si X vale 80 grados, o sea, 180 menos 80 me da 100. ¿Cuánto vale el ángulo? 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo? O sea, ¿cuánto vale X? 80 grados, ¿sí? En este siguiente problema dice, el suplemento de un ángulo es igual al doble del mismo ángulo. Tampoco conozco el ángulo, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? El ángulo va a ser X. El suplemento será 180 menos X. Porque acá me piden el suplemento de un ángulo. Entonces, el ángulo es X. El suplemento será 180 menos X. ¿Qué va a pasar con este suplemento? Dice que el suplemento de un ángulo es igual. O sea, este suplemento de este ángulo, dice que ¿qué va a ser? Es igual. O sea, esto va a ser igual ¿a quién? Al doble del mismo ángulo. O sea, al doble de ¿qué ángulo? De X. Esto va a ser igual al doble de X. También, nuevamente, el suplemento de un ángulo, o sea, este ángulo es igual al doble del dicho ángulo o del mismo ángulo. Me refiero al ángulo X, al doble de X. Entonces aquí tenemos una ecuación. Este menos X pasa al segundo miembro. Me quedo entonces con 180 es igual a 2X más X. Seguimos resolviendo. Entonces sería 2X más X, 3X. 180 es igual a 3X. Este 3 pasa a dividir al primer miembro. Quedaría entonces 180 entre 3. ¿Cuánto vale X? X vale 60 grados. 60 es igual a X. ¿Quién es X? El ángulo. ¿Y qué es ese ángulo que nos piden calcular? ¿No? Hallar dicho ángulo. Y esta es mi respuesta. Bueno, espero que esta clase haya sido o se haya explicado bien para que ustedes puedan resolver. Acá tenemos en las tareas el complemento, es cálculo, nada más es aquí. La 1 y la 2 es cálculo. En la 3, 4, 5 y 6 son planteos. Nos van a plantear para que ustedes puedan calcular los ejercicios. Cualquier dificultad me pueden llamar al privado. Piden mi teléfono a su tutor de ustedes, pero yo sé que ustedes van a poder resolver. Entonces, chicos, Dios los bendiga muchísimo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Visiten las clases tutoriales también, que está en YouTube, en Seba la Pontificia. Dios les bendiga.